Grabar, ahora sí, porque esta parte de la clase es importante tenerla grabada. Bien, a ver, un segundo, que voy a compartir pantalla por acá. Perfecto. Bueno, calculo que se está viendo el carácter social de la salud y la enfermedad como título. ¿Se ve lo que tengo en pantalla? Sí. ¿Sí? Sí, profe. Bien, aguárdenme un segundo y comenzamos, por favor. Bien, el carácter social de la salud y la enfermedad. Asa Cristina Laurel es una investigadora médica y política de origen sueco y naturalizada mexicana en 1971. Es reconocida como una de las figuras más representativas de la corriente de la medicina social latinoamericana. Fue titular de la Secretaría de Salud del Distrito Federal, en México, durante la gestión de Andrés Manuel López Obrador, entre el 2000 y el 2006. Desde el 1 de diciembre del 2018 es subsecretaria de Integración y Desarrollo del Sector Salud en la Secretaría de Salud, cargo que me parece que ya no ocupa, pero se desempeñó, digamos, en esa función. Bien, lo que vamos a hacer es tratar de identificar tres grandes elementos que aparecen en el texto de Laurel. El primero sería una polémica acerca del carácter biológico de la enfermedad. Esto va a estar señalado en el texto, ¿sí? Hay una polémica acerca del carácter biológico de la enfermedad. ¿La enfermedad tiene solo un carácter biológico? Sí, no, exclusivamente biológico. Bien, eso está polemizado. El segundo aspecto tiene que ver con el carácter histórico del proceso salud-enfermedad, ¿sí? Tiene un carácter histórico. El tercer elemento que vamos a identificar en el texto de Laurel tiene que ver con el proceso de salud-enfermedad como un hecho social y biológico al mismo tiempo. Vamos a ver el primer punto y luego vamos a cerrar esta sesión y comenzar otra para que nos dé el tiempo. El primer punto, dijimos, es una polémica acerca del carácter biológico de la enfermedad, ¿sí? Y en el texto de Laurel se señala que a partir de los años 60 hay un cuestionamiento del paradigma médico-biologicista desde el campo social y desde el campo de la medicina misma. ¿Por qué se estará cuestionando en los años 60 este paradigma médico-biologicista desde el campo social y desde el campo de la medicina? ¿Por qué piensan que se cuestiona justamente en esa década, en los 60? Porque había pensamientos diferentes. Había pensamientos diferentes, digamos, era una sociedad que estaba empezando a cuestionarse también un montón de cosas que hasta ese momento no se habían cuestionado. Los años 60 fueron años de muchos cambios de paradigma en el terreno social, ¿no? Y se empieza a cuestionar si una enfermedad o la salud puede pensarse estrictamente en términos biológicos, ¿sí? Exclusivamente en términos biológicos. Entonces, esto es algo que empieza a aparecer fuertemente cuestionado a partir de los 60 y por eso tiene un carácter polémico, digamos, el paradigma médico-biologicista, ¿no? ¿Por las condiciones laborales? Sí, pero eso es algo que ya venía de antes también, ¿no? Digamos, que se venía pensando
que la salud y la enfermedad no tenía que ver exclusivamente, digamos, con lo biológico, y que, por ejemplo, lo laboral tiene una gran incidencia en la salud y en la enfermedad. Pero es en los 60, porque hay todo un clima social, político, cultural, ¿sí? Que va a hacer que este paradigma parezca fuertemente cuestionado. Un paradigma sería un conjunto de principios, de valores, y de modos de ver el mundo que integran un campo determinado de estudio, ¿sí? Como puede ser el médico, como puede ser el histórico, el biológico en general, ¿sí? Determinadas áreas del conocimiento humano que están regidas por una cantidad de valores y principios, ¿sí? Ese conjunto de valores y principios que rigen una determinada área del conocimiento humano se llama paradigma. Y esos paradigmas van cambiando con el tiempo. En los años 60 hubo un cambio muy fuerte de muchos paradigmas, entre ellos el paradigma médico-biologicista, ¿sí? Se empezó a cuestionar, se empezó a poner en duda. Como por ejemplo, hoy está en duda determinado tipo de paradigmas que tienen un modo de pensar el género, ¿sí? Como ligado a lo biológico, ¿no? Siempre se pensó el género como ligado a lo biológico, y hoy por hoy ese paradigma que dice que iguala el sexo biológico con el género, ese paradigma está fuertemente cuestionado y puesto en duda, ¿no? Y se está pensando que en realidad el género es una construcción cultural, no es una especie de determinismo biológico, ¿no? No se nace hombre o mujer, se hace hombre o mujer, ¿no? Bueno, eso es un paradigma que está, digamos, no desde ahora, sino desde hace ya varios años, fuertemente cuestionado, ¿no? Bueno, algo semejante ocurrió en los 60 con el paradigma médico-biologicista, ¿sí? Se empezó a cuestionar, se empezó a poner en duda, y se empezó a pensar, quizás, digamos, no se puede pensar la enfermedad y la salud exclusivamente en términos médicos biológicos. Esa es un poco la idea. Bien, entonces, dicho esto, vamos a cerrar esta sesión y vamos a iniciar otra para continuar con la presentación, ¿sí? ¿Sí? ¿Se vuelven a conectar? Está bien. Bueno, Perfecto. ¿pasa otro enlace o cómo hacemos? El mismo enlace se va a utilizar siempre. Ah, bueno, porque me pasó en otros cursos que no podía ingresar con ese, me decía que había caducado. No, Intento no. con el mismo entonces. El mismo. Bien, a ver, ahí está. Muy bien. Y ahora sí vamos a compartir pantalla. Ahí está. Bien. Bien, bueno, nos quedamos acá, ¿sí? Una polémica acerca del carácter biológico de la enfermedad. ¿Está claro lo que comentaba en el Zoom anterior? ¿Hay alguna duda con respecto a lo que se plantea acá con respecto al cambio de paradigma? No, profe. No. Bueno, cualquier cosa me interrumpen y me preguntan, ¿eh? No hay ningún problema. Bueno, dijimos que teníamos 3 puntos. Una polémica acerca del carácter biológico de la enfermedad, que es lo que acabo de comentar, el carácter histórico del proceso salud-enfermedad. Ese sería el punto 2. Vamos a ver de qué se trata esto. Por un lado, el carácter social del concepto de salud tiene que ver con cómo se concibe, cómo se piensa, en determinado momento histórico, qué es enfermar, qué es la enfermedad y por qué sucede. Estas 3 cosas. ¿Sí? Es decir, nosotros hoy no entendemos lo mismo por enfermar o lo que es la enfermedad y por qué sucede la enfermedad que hace
500 años, por ejemplo. ¿Sí? Eso con el tiempo cambia, se modifica. Por otro lado, dice, el análisis histórico pone a la vista cómo las necesidades de las clases dominantes, que se expresan como si fueran necesidades de la sociedad en su conjunto, condicionan uno u otro concepto de salud y enfermedad. ¿Sí? Es decir, que la idea de salud y de enfermedad que aparece en una cultura determinada, en un momento determinado, tiene que ver con cómo se impone en esa cultura y en esa sociedad determinada idea acerca de lo que es la salud y la enfermedad. Y eso tiene que ver también con cómo se articulan esos dos conceptos hacia el interior de esa sociedad, donde hay claramente clases dominantes, ¿sí? Que van a tratar de imponer sus puntos de vista acerca de lo que es la salud, de lo que es la enfermedad, etc. ¿Sí? ¿Se entiende esto que estoy diciendo? Sí, sí, profe. ¿Sí? Bien. En la sociedad capitalista, dice Laurel, por ejemplo, el concepto de enfermedad explícito está centrado en la biología individual, hecho que la dessocializa. ¿Vieron que antes una compañera dijo, profe, ¿y el trabajo tiene algo que ver con la enfermedad? O deslizó una idea de ese tipo. Bueno, lo que está haciendo al ligar esa compañera el trabajo a la enfermedad, ¿sí? Es darle un matiz social al concepto de enfermedad. En la sociedad capitalista, esa ligazón que propuso la compañera va a tratar de permanecer oculta. Es decir, en la sociedad capitalista va a tratar de que no aparezca, de que no se explicite, de que no se vea que hay alguna relación entre lo social, como por ejemplo el trabajo, que también es económica, con la enfermedad. Entonces, cuando yo digo que la enfermedad es algo exclusivamente biológico, estoy ocultando que en realidad tiene connotaciones sociales. ¿Sí? Hay una enfermedad, el cólera. Bien, hay una enfermedad, el cólera. Perfecto. Pero hay cólera también porque por ahí, por ejemplo, hay gente que no accede a agua potable en buen estado. Por ejemplo, es un factor social, ¿sí? Que tiene que ver con el cólera. Entonces, si yo veo, en vez de ver eso, lo único que estoy viendo es una cantidad de microorganismos que generan el cólera, y estoy viendo si la persona tiene esos microorganismos o no, a ver si tiene cólera o no, estoy viendo la enfermedad exclusivamente en términos biológicos y la estoy dessocializando. Lo que hace la sociedad capitalista es dessocializar el concepto de enfermedad, que por supuesto es lo que va a hacer las clases dominantes en las sociedades capitalistas. Van a tratar de que los aspectos sociales de la enfermedad se invisibilicen. ¿Sí? Esa idea. Bien. Una cosa, es decir, que una persona tiene un problema de columna, ¿sí? Y yo hago una caracterización en términos biológicos de que una persona tiene, por ejemplo, una escoliosis. Y otra cosa es decir, ¿sabes lo que pasa? Esta persona tiene una escoliosis, pero trabaja levantando un peso descomunal 10 horas por día. Entonces, ahí yo estoy poniendo de relieve otros aspectos que tienen que ver con esa enfermedad y que no son exclusivamente biológicos, ¿no? El concepto de enfermedad oculto, es decir, que subyace a la definición social de qué es enfermedad, se refiere a la incapacidad de trabajar, lo que lo ubica en su relación con la economía y eventualmente con la posibilidad de acumulación de capital. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que no es casual que toda enfermedad y toda persona que se considera enferma es una persona que no es económicamente productiva. Qué casualidad, ¿no?
todo lo que una sociedad considera que es enfermo, que está enferma, que hay una enfermedad, es una persona que no puede producir económicamente. ¿Sí? Entonces, fíjense cómo en realidad el concepto de enfermedad está ocultando otras cosas. Está ocultando que detrás de la idea de enfermedad, lo que se está pensando en realidad es si un sujeto es económicamente productivo o no, ¿no? Por otro lado, dice, el concepto de enfermedad tiene un componente ideológico. Esto no significa que es falso, sino que es parcial. Eso es que no deja ver más que una parte del problema. Por eso el concepto de enfermedad es ideológico, porque solo permite ver una parte del problema. El carácter parcial, de esta manera, no permite impulsar el conocimiento más que en algunas áreas, mientras que oculta otras áreas que están involucradas en lo que es la enfermedad. ¿Sí? El último punto que me interesa señalar dentro del texto de Laurel tiene que ver con el proceso de salud-enfermedad, como ella lo define, salud-enfermedad, como un hecho social y biológico al mismo tiempo. Va a decir Laurel. El carácter biológico y social del proceso de salud-enfermedad debe tratarse con metodologías sociales y biológicas simultáneamente. ¿Sí? En el trabajo, la alimentación, los deportes o en las adicciones, por ejemplo, podemos ver cómo estos hechos tienen implicancias en términos biológicos y al mismo tiempo sociales. Claramente en el tema de las adicciones, ¿no? Por ejemplo, pensemos algo muy frecuente, el alcoholismo. ¿Sí? Bien.